El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo enfermo de una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Una enfermedad costosísima, sus tratamientos y los medicamentos. Y realmente una institución como esta, fortalecida económicamente, porque ya de por sí está fortalecida anímicamente, su ancho ánimo, y de gente con calidad humana cargada de ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano, como siempre hemos señalado, libres de advertencias, gente sin fines de lucro, manos no pecaminosas, pero se necesita el apoyo económico para hacerle frente precisamente a los tratamientos y a los medicamentos que se requieren para enfrentar una enfermedad como es el cáncer.
809-443-8010. En esta semana, el gobierno recibió de los tribunales de la jurisdicción de tierra los títulos de Bahía de las Águilas. Y realmente Pedernales ya no puede esperar. Desde luego el gobierno prefirió la vía larga, porque al principio de la gestión del presidente Medina se había planteado casi algo, diríamos, amigable entre los terratraficantes, como fueron definidos los adquirientes en forma ilícita de esos terrenos de Bahía de las Águilas. Y la ilicitud venía realmente de que un terreno de playa y de parque nacional no podía ser un terreno habilitado para hacer asentamientos de reforma agraria, porque era realmente una verdadera aberración desde el punto de vista técnico tratar de hacer un asentamiento campesino en esa zona realmente improductiva, porque no hay facilidades de agua para irrigar los terrenos, además es una zona arrecifal, costera, qué sé yo, con mucha influencia marina, y no hay la posibilidad de, dentro de un parque además, zona vedada de parque, poder hacer un desmonte y hacer asentamientos agrarios allí. Toda realmente una absurdidad. Desde luego se hizo todo aquello sobre la base del planeado fraude, o sea, un fraude planeado. ¿Y cómo fue planeado? Mucha gente, aunque hace tantos años de eso, tal vez ni sabe cómo pasaron, muchas veces pasan esas cosas. ¿Por qué el fraude? Y decimos eso porque ya el gobierno, al tener esos documentos, esos títulos, se pueden negociar aquellos terrenos, porque de hecho esos terrenos eran del Estado. No es que el Estado se lo está quitando a nadie, es que esos fueron terrenos del Estado hurtados al Estado. Y como dicen que ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, si fuese robado, pero no son robados por el Estado. El Estado lo que está es readquiriendo un bien que le fue depredado, que le fue robado, porque se hizo un asentamiento campesino en Gabinete. Mándennos la autorización de bienes nacionales, entréguenle esos terrenos al Instituto Agrario y esos terrenos se van a parcelar entre adquirientes, beneficiarios de la reforma agraria, se le da un título provisional y se hace un asentamiento, desde luego, un asentamiento virtual a nivel de gabinete. Entonces se les piden carta órdenes y un tribunal allí, un registrador de títulos en connivencia con el crimen. Entonces se hace todo aquello de tal forma que se hace un enmascaramiento de un proyecto de asentamiento campesino. Esta gente adquieren esos terrenos ya con una carta orden, pueden ir al registrador para que le otorgue un título definitivo y entonces eso de que le venden a otro y ese otro de que compra como tercero y yo, a mí es que me están engañando porque yo compré legal, yo le compré a un titulado. Señores, nadie en este país es tan tonto para saber que ese proceso de titulación fue un proceso falso, que fue un crimen contra el Estado. El Estado, bueno, le tiene que tener, hay un tiempo, un año, para que reclame un fraude de ese tipo. Pero si la autoridad que tiene que reclamarlo está en connivencia con el crimen, nadie lo va a reclamar. Entonces el Estado pierde los terrenos por un fraude realmente vulgar.
El gobierno reclama, desde la época de Leonel Fernández, se viene reclamando esos terrenos y siguió el proceso y hasta que el Estado ha recuperado de nuevo. Pero, repito, Pedernales no espera más, porque esa zona, no solo Pedernales, sino la zona del sur profundo, porque no sabemos ahora, hay que aumentar la pista de por allá, hacer un aeropuerto más grande para aviones de mayor calado. El aeropuerto de Barahona, no sé si ese aeropuerto tiene uso, podría tener uso. Lo único que el trayecto a Pedernales es un poco molesto, es incómodo, pero bien, se puede aprovechar mientras tanto y la carretera adecuarla, una carretera más segura para poder transportar turistas ahí. Pero la verdad que Pedernales y la zona sur que pueden ir preparándose, pero Infotep, pienso yo, ya tiene que ir preparando gente ahí en Baní, que en Baní hay un desarrollo turístico también. Yo me imagino que eso se está haciendo, porque Ovalle es una persona muy dinámica, el director de Infotep, y me imagino que le estará orientando muchas carreras que van a ser necesarias mañana para que los jóvenes de por ahí se puedan quedar en la zona. Porque, claro, eso se va a llenar de haitianos, porque imagínense ustedes, con este descontrol que hay en esa frontera y este desorden, eso se va a llenar de jóvenes haitianos también que andan desesperados allí. Y por lo menos saben francés, muchos de ellos estudian inglés, son más, diríamos, más dispuestos a aprender idiomas que nosotros. Entonces hay que preparar a la gente para que mañana cuando llegue el impulso, cuando lleguen las inversiones, se puedan reclutar jóvenes con un nivel de preparación técnica adecuada. Ahí se necesita mucha gente, desde plomeros, se necesitan carpinteros, se necesitarán electricistas, mecánicos, automotrices, qué sé yo. Ahí se necesitan las mucamas, las mujeres para arreglar las habitaciones, el área de lavandería, el área de cocina, de alimentación y bebida, almacenamiento, etcétera, entretenimiento de los turistas, limpieza, jardinería. Bueno, ahí hay una cantidad enorme de actividades económicas que pueden realmente desarrollar esa zona y todos esos jóvenes del sur pueden aprovechar el desarrollo turístico en la zona. El sur tiene la posibilidad de salir adelante. La misma presa de Monte Grande, si se termina esa presa y esa presa se pueden hacer los canales de irrigación o los sistemas de regadío que se puedan implementar ahí en esa área va a tener una producción importante, una producción agropecuaria. Es decir, hay un futuro, diríamos, halagüeño o auspicioso para los jóvenes y la gente que esté dispuesto a progresar en el sur, pero hay que prepararse y los gobiernos preparar a la gente. Agricultura tiene que comenzar a preparar, el INRI tiene que comenzar a preparar los agricultores del futuro ahí, del futuro inmediato. Hay que prepararlo y enseñarle y la asociatividad y mejorar las cooperativas y el crédito a más largo plazo, la capacitación, los técnicos, y hay que enseñar el sur a producir con calidad y con eficiencia, pienso yo. Ya nosotros estamos en edad, diríamos, equinoccial, mucho rato hace que pasamos de esa edad equinoccial. Y uno quisiera que esas cosas, mañana, una zona como el sur realmente que ha sido tan importante para el país, desde las guerras de independencia, las luchas contra tiranos y todo, el sur siempre se ha distinguido. Es una zona muy pobre del país, la más pobre, pero eso no quiere decir que la gente de ahí tenga pobre de espíritu. No, ahí hay mucha gente que está dispuesta a seguir y a trabajar. Yo creo que los gobiernos, y los que falten, tienen que ponerse las pilas y ayudar al sur. Que precisamente uno lee un poema
de Manuel del Cabral, donde él menciona el ataúd y el muerto. Yo no recuerdo el nombre del poema, pero dice Manuel del Cabral, con esa sabiduría y toda esa habilidad para escribir sus poemas que tuvo Manuel del Cabral, alias Cunito. Cunito Cabral dijo, mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. ¿Por qué esa expresión la traigo? Como estoy hablando del sur, o hablé del sur, yo dije aquí, en esta semana, a raíz de ver una encuesta, que es todo un ejercicio de autocomplacencia, que enseñara o que mostrara en la televisión el amigo José Ramón Peralta. Decía yo, no sé cómo se hace un trabajo solo para distinguir, para resaltar la figura del presidente Medina y al mismo tiempo denostar a los otros que han sido presidentes. Bueno, entonces en ese trabajo se presenta el presidente Medina, que hemos nosotros hecho esas críticas, que no hay necesidad de que al presidente Medina se le presente como, no como quiso decir hoy un señor que escribe ahí que tiene una posición anti-Danilo. Lo pone al lado de Trujillo y la taumaturgia de Trujillo. Y a Balaguer lo incluyen también dentro de los sátrapas o hijo del sátrapa o satrapita menor. Hijo del sátrapa mayor. Bueno, yo respeto que ese señor que escribe ahí, el señor Santaella, no sé si arrastra algún problema de que un familiar, porque uno de la era de Trujillo hay tantas bellaquerías, tantos actos deleznables que uno no sabe. Entonces hay familiares que tienen, diríamos, en la memoria, tienen casos de sus familiares que fueron abusados o maltratados o asesinados, y entonces usted pues se queda dolorido por eso, y eso hay que respetarlo. Y yo entiendo esa situación. Ahora, que usted quiera demostrar a un hombre como Balaguer y ponerlo como que es un hombre que el prodigio o como de mago, querer poner como... No, nadie ha puesto a Balaguer como mago, pero por lo menos prodigioso. Porque, señores, lo que era este país, es más, no solo salir del 66, sino la misma crisis del 61. ¿Cómo Balaguer manejó esa crisis? Él solo, porque prácticamente estaba solo. Incluso en el Consejo de Estado estaba todavía más que solo, cercado. Ni siquiera rodeado, cercado por el grupo de los consejeros del Consejo de Estado. Y aún así Joaquín Balaguer salió, diríamos, no voy a decir que ileso, porque tuvo que irse al exilio, pero salió todavía en forma inmaculada de ahí, limpio. Y pasó por ese trujillato que todo el mundo sabe. Que escribiera discurso a Trujillo. Bueno, Balaguer nunca negó que fue trujillita. Nunca lo negó. Ahora, siempre dijo, nunca le hizo un poema a Trujillo, vamos a estar claros, como poeta, Joaquín Balaguer. Ahora, ¿qué hizo discurso? Bueno, discurso de más. ¿Cuántos no le hicieron discurso y poemas a Trujillo? Con lo cual le compartía el escritor, el columnista de hoy, quién sabe. Cosas de ese tipo. Pero Joaquín Balaguer, todo el mundo sabe que el sur era una zona más atrasada todavía. Si se puede decir, el atraso era realmente atávico. Joaquín Balaguer hizo unos trabajos en el sur que realmente rehabilitaron o emanciparon al sureño. Presas, canales, carreteras, caminos vecinales, asentamientos agrarios, viviendas, acueductos, clínicas rurales, ampliación de escuelas,
poblados barridos por ciclones, hechos de nuevo, puentes. Joaquín Balaguer hizo plantas de tratamiento de aguas negras. Joaquín Balaguer hizo liceos, escuelas secundarias, hizo hospitales mayores, regionales. Bueno, ¿qué no hizo Balaguer? No hay un pueblo del país exento de una obra importante o varias obras importantes que consolidaran la dominicanidad, el crecimiento o el desarrollo humano en esa zona del país. Todo el mundo lo sabe. Yo hablaba aquí de ese esfuerzo por Azo y por la zona de San Juan, que entonces en ese trabajo, en ese ejercicio de autocomplacencia que señalo yo del señor José Ramón Peralta, Joaquín Balaguer sale valorado 0.4 entre los presidentes más provechosos para el país, los presidentes de mejor valoración por su trabajo, su esfuerzo y por el progreso del país. Salió el presidente Medina en todo con números realmente siderables. O a Balaguer en 0.4, un hombre que hizo prácticamente la República Dominicana. Entonces yo creo que esas cosas, señora, hay que tener prudencia al hablar. Por eso, repito, cuando más hunden el ataúd, más sube el muerto. ¿Por qué además traigo eso? Porque esa obra del presidente Medina está acompañada de esto, de lo que Joaquín Balaguer siempre huyó, es decir, de ese préstamo fácil, de esa bóveda extranjera. Joaquín Balaguer huyó de esa facilidad crediticia. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a hacer un cálculo. Dice el trabajo que presentó José Ramón Peralta, mi amigo José Ramón, pero tengo que refutarle esto. El presidente Medina aparece como el mejor y el más provechoso para el país, pero ha cogido 17 mil millones de dólares prestados. Mire, ahí hay 2.500 más de bonos todos los años. Van 17 mil millones de dólares. Ahora, esos 17 mil millones de dólares, señores, ustedes se imaginan a Balaguer tomando prestado 35 mil o 37 mil millones de dólares que hoy debe el país. Ustedes se imaginan lo que fuera este país si Balaguer hubiera usado esos recursos y lo hubiera invertido. Esto fuera más grande que Miami. Nosotros tuviéramos un verdadero Nueva York pequeño. Esa es la pura verdad, porque aquel señor, señores, con cheles, con dinero recaudado, con un esfuerzo extraordinario, sin ese auxilio de la bóveda extranjera, hizo la obra que Balaguer hizo. Le responde, no a Eulogio Santaella, le responde a Danilo, le responde a José Ramón Peralta, le responde a Gonzalo Castillo y le responde a todos sus adversarios que tuvieron que admitir que Joaquín Balaguer era un hombre excepcional. Entonces el señor Eulogio Santaella, que Joaquín Balaguer le entregó el CEA con 900,000 toneladas de azúcar al PRD y una deuda de 700 millones de dólares, que fue lo que Balaguer hizo en 12 años. Le entregó el CEA con 900,000 toneladas al PRD. Y el señor Santaella, que hoy así habla de la taumaturgia de Balaguer, lo dejó en 600 o en menos de 600,000 toneladas. Y ese señor tuvo la mala suerte, digo yo, que le tocó servir en el gobierno de Salvador José Blanco, uno de los gobiernos realmente superados por la situación nacional. Pero el señor Santaella estuvo en ese cargo del CEA, de director del CEA. Y además cometió el gravísimo error de iniciar una zafra fuera de ciclo. Y eso perjudicó muchísimo más al CEA y todavía peor. Agotó todos los inventarios
de zafra del Consejo Estatal del Azúcar. Es decir, el CEA tenía en almacenes materiales para hacer 2 zafras, una zafra o 2 zafras. El señor Santaella dirigió el CEA y la consumió, y consumió los depósitos, los almacenes, los inventarios los consumió. Entonces, señor, usted no fue tan brillante allí. Y se redujo aquello en más de 400.000 toneladas. El CEA quedó herido de muerte del gobierno de Salvador. ¿O no nos vamos a acordar de eso? Donde estuvo el señor Eulogio Santaella. Pero es muy cómodo hablar de Balaguer. Entonces Balaguer, que sí tomó el país prácticamente en cero, con un nivel de esperanza de vida de 52 años, y esto se lo digo a una fundación que se llama Fundación Balaguer, que eso ni hablan, y recibe muchísimos fondos para defender la memoria de Balaguer, pero no, ninguno se atreve. Parece que tienen miedo. Entonces, yo le quiero decir, para cerrar este comentario, a José Ramón, a mi amigo José Ramón Peralta, que Joaquín Balaguer en el 66 encontró una deuda como de 200 millones de dólares. Esa era la deuda del país, creo, para esa época, que venía ya de la muerte de Trujillo. Yo creo que ya desde el gobierno de Trujillo se debían 50 o 60 millones de dólares. El régimen estaba muy mal, todo el mundo sabe. Los que tienen idea y han leído eso, o los que tienen edad y han leído eso, por las sanciones y todos aquellos inconvenientes que tuvo Trujillo, más los gastos con su feria y toda esa cosa, y bueno, y los gastos de defensa de su régimen. El país estuvo ya con problemas serios de deuda. Joaquín Balaguer en 12 años endeudó el país con 700 millones de dólares. Y usted sabe la obra que hizo ese caballero, sin tener que tocar la bóveda. Entonces, José Ramón Peralta, mi amigo José Ramón, es muy cómodo venir a decir, Danilo ha sido el mejor. Eso es adanismo. El presidente Medina ha sido un excelente presidente, ha trabajado con una laboriosidad, como yo he dicho, señores, sacrifica sus momentos de recogimiento familiar, lo sacrifica los domingos. El presidente Medina es un trabajador, la laboriosidad es una virtud en el presidente de la República. Es verdad, su vocación, sus vivencias comarcales, que lo he dicho muchísimas veces. El presidente Medina se ha ocupado de muchísimas cosas que son muy válidas, muy respetadas. Pero, señores, las cosas en su justo lugar. La deuda de Balaguer fue un 0.04% de la deuda del presidente Medina, donde lo miden en una encuesta y Balaguer saca 0.4%. Precisamente 0.04, o sea, 4 centésimos de por ciento. Esa es la deuda de Balaguer con respecto a la deuda que ha asumido el gobierno del presidente Medina para exhibir su obra. Señores, hay que guardar respeto a los muertos y a los vivos, pero a los muertos hay que guardarle respeto también. Entonces, cabe mi observación de que mientras más hunden o trata de hundir el ataúd, más sube el muerto. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL
es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Recuerden que estamos en YouTube. Usted accesa a YouTube por vía de Google. Al final de la tarde, Manuel Fermín. Ahí aparece, inmediatamente aparece toda esa secuencia de videos de YouTube subidos por acá, desde el canal, y usted puede accesar ahí a cualquiera de los programas que usted quiera revisar, oír, escuchar, para refutar cualquier comentario que nosotros hayamos expresado por acá, o un gesto que usted entienda también inadecuado y que lo quieran corregir, pues con mucho gusto aceptamos la refutación, se acepta, o las observaciones también que puedan hacer al programa. Bueno, el acto del PLD ayer ha dejado mucha gente realmente impactado. Cuando se esperaba realmente que se empuñaran las armas, nosotros que hemos dicho que el PLD lo que necesita es hilo y aguja para coser sus heridas y que debe aplazar, empuñar las armas, porque eso, aunque desde luego, como decía don Juan Bosch, la guerra es la parte armada de la política, pero los PLDistas dieron pruebas, demostración de que todavía queda juicio, porque un acto de ese tipo se podía pensar, y los más aprensivos o los más desaprensivos también, y los que también tienen el buen juicio de razón y de palabra, y la gente que tiene observación de las
formaciones políticas de los integrantes, también su ideologización que hay como partido. No es, el PLD no es una plataforma electorera o electoral, como es por ejemplo el PRM todavía, que no ha definido una idea. Ese es un partido que es una plataforma electoral. Ahí no se ha definido una idea, un proyecto de país, de para dónde vamos, qué queremos hacer, un cambio. Pero ¿el cambio qué? Eso es insustancial. ¿Cambiar qué? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Si vienen y bueno, ¿qué es lo mismo? Bueno, a cambiar la nómina. Eso es lo que se puede hacer, cambiar la nómina. En este cargo estaba Fermín y aquí aparece ahora fulano. Y así sucesivamente. Eso no es cambio. O un cambio como aquel del 78, un cambio que terminó en reversa, un cambio entonces donde, bueno, hubo avance político, porque todo fue cambiando en la zona, no en República Dominicana, en toda el área latinoamericana. La política de respeto de derechos humanos y aquella política de mejoramiento de los derechos políticos implementada por un presidente como Jimmy Carter. No hay duda que eso pesó bastante en América Latina y todo fue modificándose y hizo un cambio. Pero no fue un modelo que lo diseñó el PRD ni lo instaló el PRD. Claro, don Antonio Guzmán fue un hombre probadamente un hombre democrático, porque nadie puede negarle a don Antonio Guzmán que fue un hombre democrático, de sentimientos democráticos como presidente, respetuoso. Nadie puede negar eso. Pero bien, el PLD ayer demostró que es un partido que todavía la disciplina la puede manejar, la puede tener. Vamos a ver un acto de una foto, la primera una foto. Esa foto, como se dice, una foto vale más que 1000 palabras. Esa foto realmente ha la comunidad nacional, política y no política, porque usted no podía pensar quizás que dos personas, como dos líderes, como son Leonel Fernández y el presidente Medina, que estuvieran en una conversación tan amena o tan jocosa ahí, con algún chiste o alguna anécdota que recordaran ellos, o qué sé yo, o se las recordó Euclides Gutiérrez, que es el más, diríamos, el más veterano de ellos. Pero esa foto realmente fue muy comentada hoy y realmente impactó porque, repito, la gente no podía esperar una reunión o un conversatorio tan ameno, tan distendido como el que tienen los líderes que están en disputa en ese partido, por un lado. Segundo, el acto en sí también hizo empequeñecer a cierta, diríamos, estructura partidaria que ha creído tener un suprapoder que aunque lo pueda tener, pero al final quienes tienen el poder son esa gente. Vamos a poner el segmento de los aplausos, porque de eso también se ha hablado y se ha comentado mucho. Pero ese evento, ese acto así, esos aplausos, lo que pusieron fue chiquitito, como se dice, al comité, al poderoso comité político, que se sintió pequeño cuando vio esos aplausos ahí. Entonces, señores, cuando las masas o los partidos grandes como ese hablan así, esos órganos que se ven envalentonados o ensoberbecidos, se ven poderosos, se ven realmente inatacables porque el poder reside ahí. El poder reside allí. Ahí vamos a ver ese segmento que hay de cuando introduce el discurso de apertura del doctor Leonel Fernández Reina. Miembros del Comité Político de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Compañeros miembros del Comité Central. Compañeros presidentes provinciales de intermedios, de bloques de intermedios y de circunscripciones.
Ok, señores. Esos aplausos estruendosos realmente hicieron sentir chiquitos, pienso yo. Esa es mi observación, probablemente esté tal vez equivocado. Pero esos aplausos así tan sentidos hacen ver pequeños a los poderosos, o a los que se creen poderosos, como los miembros del comité político. Repito, esos aplausos hablaron. Esa es la verdad. Yo no tengo que poner si hubo más o la intensidad de uno hacia otro ni nada, sino ese aplauso cerrado, autocomplaciéndose ellos o autoproclamándose la propia base de ese partido. O las bases, no, vamos a decir, esa estructura partidaria intermedia del PLD, que es probablemente la más consciente en el PLD y la de mayor experiencia y trabajo político, porque generalmente lo que atienden esos intermedios y todos esos comités es gente que ya está entrenada y es gente con vida política, partidaria, no es gente que es avenediza ni que vino ayer ahí, hay mucha gente que son gente realmente curtido en eso y que ya tienen la experiencia partidaria y ahí hay mucha gente que se pueden catalogar de verdaderos soldados del deber, o verdaderos héroes de la obediencia partidaria. Mucha gente de esa que está ahí en el PLD. Esa es la verdad. Muchos de ellos tal vez olvidados, otros degradados o puestos realmente en sitios casi sin visibilidad, o sea, una especie de invisibilidad política, pero cuando aparecen, miren el efecto de eso. Realmente llamó la atención y no hay duda que eso es parte de diríamos, de ese entramado dirigencial importante en ese partido que no se puede obviar. Esa es la pura verdad. Desde luego tengo también que decir o repetir que el PLD dio pruebas de que es un partido que puede realmente retomar, que puede reencauzar su curso. Todo depende de que las pasiones y diríamos el buen juicio político le lleve a la reflexión a los más, enconados adversarios que puedan generar las palacioestrategias o las peledestrategias que se puedan ir diseñando en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo he dicho lo siguiente: el presidente Medina para Manuel Fermín no va a presentarse ni a la reforma y menos a la repostulación, porque no puede. Es que la situación en que está, diríamos, la condición constitucional, yo creo que hay una concienciación de la gente con respecto a la Constitución. Me dirán, pero es que la Constitución siempre eso es un simple pedazo de papel que Balaguer que usó esto pero es que llega un momento en que los pueblos van superando muchas cosas. Y de aquel modelo de cuando Balaguer tenía muchas veces que hacer abstracción de sentimientos democráticos. ¿Por qué? Aunque Balaguer fuera un demócrata de conciencia, pero había que hacer abstracción de esa democracia porque era un régimen que había sido realmente atacado en su génesis, pero atacado con una ferocidad, realmente, de querer derrocarlo. Y Balaguer decía, pero es que yo no me voy a dejar derrocar, ni me van a agarrar sando batata, como agarraron a Trujillo. Sin escolta lo mataron. Balaguer decía, pero que a mí me quieren matar, pero yo no me voy a dejar matar. Entonces, ¿qué hacía? Era una exhibición, diríamos, no de poder, no de fuerza. Y salían aquellos jeeps con unas ametralladoras ahí arriba, calibre 60 y 50 y qué sé yo, unas balas enormes, unas ristras, unas correas de balas. Y Balaguer andaba y se militarizaba toda la ruta.
aquello se veía realmente con mucha marcialidad el régimen, es la verdad. Pero y si no lo hacían, no lo iban a volar, a reventarle una calle llena de dinamita para volar a Balaguer. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, un régimen como ese no puede tolerar de que 4 chichiguaos, vamos a llamarle así, quieran de que derrotar a Balaguer y un ejército como aquello. Entonces Balaguer tenía que responder con dureza. Uno lo sabe porque también aquí hay gente que cree como que el régimen tenía que tirarle velas o bizcocho a la gente y ellos tirándole balas, matándole un policía por allí, atracándole un banco y Balaguer iba a estar tirándole rosas, pétalos. No, eso se sobreentiende. Fue un régimen duro porque lo obligaron a ser duro también, porque en los 10 años fue menos duro Balaguer. La gente tiene que entender esas cosas. Bueno, entonces se hacía atracción de muchos métodos democráticos, constitucionales, y entonces, bueno, pues la Constitución a veces había casi que guardarla, porque era imposible ser tan demócrata, vamos a llamarle así. Esa es la pura verdad. Pero Balaguer nunca tocó esa Constitución. Una vez se hizo una Constitución, porque, señores, después de la guerra, las cosas cambiaron institucionalmente en este país y se hubo que adaptar o adoptar, o mejor dicho, adoptar ni adaptar, construir una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque se había peleado por una Constitución que era una Constitución inaplicable para el momento. Entonces no se podía aplicar una Constitución inaplicable porque era entonces andar como, diríamos, andar para atrás. O una huida adelante, tirando unos tiros bajo una Constitución como aquella. Entonces hubo que modificar aquello. Entonces Balaguer no tocó esa Constitución hasta que vinieron y se la tocaron en el 94. Es decir, señores, Joaquín Balaguer se pasó casi 30 años con esa Constitución. 30 años, casi 30 años, con la Constitución que se construyó en el 66. No la tocó. En el 94 lo obligaron a tocarla. Y en ese 94 todo el mundo sabe que fue un estupro, como señaló el doctor Marino Vinicio Castillo en esa oportunidad. ¿Y dónde terminamos? Que hubo que modificar todo lo que se había modificado, hubo que echarlo para atrás de nuevo porque son inaplicables. La inaplicabilidad de una Constitución, bueno, hubo que cambiar, pero esta no es inaplicable. Entonces esta Constitución está ahí y ya, fíjense cómo fue modificada. El presidente Medina no tiene esas facilidades, no tiene esa aceptación. No hay diríamos, no hay un ambiente que acoja eso, ya no lo hay. Y más, que el presidente alteró su método de trabajo político desde el gobierno. El presidente en los primeros años luchó o se exhibió por controles en gastos, algunas medidas heroicas. Y entonces la gente valoró eso, pero se fue dando cuenta que se fue debilitando esa actitud en el régimen, en el gobierno. Y el gobierno del licenciado Medina ha perdido aceptabilidad, de eso se ha perdido esa buena imagen que tenía el gobierno, que se podía exhibir. El gobierno entonces, con todos los problemas que han pasado, problemas de corrupción, problemas de nepotismo, problemas de impunidad, entonces todas esas cosas han influido más. Fíjense lo que yo acababa de hablar de la deuda. O sea, se exhibe una obra, se exhibe bien y se exhibe un camino realmente cargado de los mejores presagios. Pero se han tomado 17 mil millones de dólares, ha tomado el gobierno de 6 años del presidente Medina. Y esas cosas ponen los pelos de punta. ¿Qué pasa? Si el presidente Medina, consciente de que él no puede mandar una reforma bajo un ambiente de construir una mayoría, bajo el contubernio o la antimaña o las interpretaciones divergentes de la Constitución,
porque va a arrastrar probablemente al país y no tengamos nosotros que venir aquí de predictores, ni de alarmistas sociales, ni de catastrofistas. No hay que ser un predictor, repito, para entender que puede generar disturbios, generar tensiones, generar cuestionamientos, situación de crisis, y un país ya con el problema de deuda que nosotros arrastramos, que la mantenemos bajo una buena vigilancia, un buen control de la economía, un buen gobierno económico que hemos tenido. Si se deteriorase aquello y aquella situación política termina afectando la parte económica, el país se va a sentir muy mal y no vamos ni siquiera a poder hacerle frente a esa deuda, porque corremos riesgo. La inversión extranjera, el país se vería en una situación tal vez de ingobernabilidad o de dificultades de la gobernabilidad, y entonces eso va a traer inestabilidad al gobierno, inestabilidad al país. El presidente es consciente de eso, entiende uno. Más la parte interna de ese partido que, repito, traería entonces la división, ya la posición, diríamos, recta de Leonel Fernández, la posición sin restricciones, sin reduccionismo de su parte, un hombre que está sin marcha atrás. No hay dudas que no es ambiente para el presidente andar en una, o sus íntimos andar en esto. ¿Qué puede haber? Quitarse el transitorio, pero no hay seguridad, no hay confianza para quitar el transitorio de la Constitución, que sabe uno que es una aberración que se ponga eso ahí. Pero eso se puso como una especie de autocontrol. El presidente contribuyó a que se pusiera ese transitorio como una especie de muro de contención, para que no se osare alegar que se podía ir o no a la repostulación bajo la reforma, y que no había que hacer reforma, que eso se hizo para el porvenir. Entonces se puso ese freno. ¿Qué puedo? Yo entiendo, porque no hay confianza en la palabra del presidente, los otros no tienen confianza. Para quitar ese transitorio y con esa, diríamos, con esas posibilidades ahí, abrirle, eso sería abrir la caja de Pandora, o los demonios se van a abrir ahí. Si el presidente entonces aprovecharía para colocar, eso no hay. ¿Qué puede pasar? Esperar que pasen los tiempos, los plazos. Eso podría ser cuando el presidente no se pudiera presentar después de unas primarias en el PLD. Se podría movilizar una acción de reforma para quitar eso y que el presidente pueda tener un futuro de retorno. O si tampoco eso complace, se puede poner otro transitorio, un transitorio después del transitorio, pienso yo. Un transitorio que diga que del 20 al 24, al que lo liberan de no puede presentarse. Entre el 20 y el 24 no podría presentarse. O para las elecciones del 20. Y entonces se quita ese transitorio entre el 20 y el 24 y te abren las posibilidades. Todavía hay espacio, pero después que se cierren los plazos puede haber espacio para eso. Es la única forma. Pero mientras exista la desconfianza, eso no va a pasar y no hay ambiente, léase, para que el presidente intente enviar ese mal mensaje que, repito, puede afectar el futuro inmediato y el presente de la República Dominicana. Esa es la pura verdad. Monda y Lironda. Señores, les invito a que vean la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo. Ayer les invitaba también a que leyeran el blog La Pregunta, que son esos relatos diríamos, de aquellos conversatorios que oía el doctor Castillo siendo niño, en aquellas enramadas de campo, en aquellos zaguanes o en cocinas
o en salas de los mayores conversando y el doctor Castillo escuchando. Esos relatos pedagógicos, que yo le voy a llamar así, relatos pedagógicos, usted lo puede leer en el blog La Pregunta, que semanalmente el doctor Marino Vinicio Castillo sirve a la población dominicana y al mundo, pero a la población dominicana en especial, con su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.